Ah, el esposo escuchó. Bueno, jóvenes, reciban un cordial saludo de parte de su profesora Alex Juan. En este encuentro, semana 7. Por favor, silencien los micrófonos para que no se escuche la interferencia. Acuérdense que esto se está grabando. Bueno, estamos hoy ya en la semana 7, gracias a Dios, 23 de mayo. Hemos avanzado, estaba revisando todo el contenido que les he impartido y que hemos trabajado como un solo equipo. Y de verdad que sí, hemos trabajado bastante teoría. Bueno, entonces en el día de hoy, permítame que corra la lámina. En el día de hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar, por supuesto, el reforzamiento académico con relación a todos los temas que hemos trabajado desde la semana 1 hasta la semana 6. Yo les había comentado, ¿verdad?, de que hicieran un resumen de los temas, porque la idea es que ustedes, como son las que van a presentar este sábado que viene, el 30, el examen, entonces es necesario que ustedes vayan ya concretando las ideas principales de cada uno de estos temas. Sin embargo, yo también hice un resumen de todos los temas para que después comparemos cómo hicieron ustedes ese resumen y si se acerca al resumen que yo hice. Lo otro es que también traje un ejercicio que le llamé las tarjetas preguntonas. En esas tarjetas hice 10 preguntas solamente, porque con relación, ¿verdad?, a lo que va para el examen son 10 preguntas simplemente de selección múltiple. No se puede bajar. Sí. Peñaranda, silencia el micrófono. Entonces, bueno, dando inicio a la clase del día de hoy, vamos a comenzar entonces pasando la asistencia. Borja, ¿se encuentra? Presente, profe. Muy bien, bienvenida. Gracias. Cueva. Presente, profe. Domo Saltos. Presente, profe. Muy bien. Echeverría, ya la vi. Enrique Gómez Cristina. Presente, profe. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Gracias, Esteve Albuja. Presente, profe. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo te sientes, Albuja? ¿Ya te sientes mejor? ¿Ya estás mejor de todo lo tuyo? Sí, profe. Muchas gracias por Qué preguntar. bueno. Me alegra muchísimo. Flores Allison. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Guayasamín Jessica. Presente, profe. Ajá. Minda. Presente, profe. Bienvenidas. Padilla Torres Pamela. Presente, profe, buenos días. Muy buenos días. Pillajo Alicia. Presente, profe. Y presidenta, ¿verdad? Presidenta. Sí, ok. Pillajo Ana. Presente, profe. Muy bien. Taimar Janet. Presente, profe. Bienvenida. Tibán Nancy. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Toaquisa Llano Wendy. Presente, profe. Bienvenida. Gracias. Ulloa Llano Wendy. Ah, no, ya. Ulloa Linares Dalila. Presente, profe. Dalila. Buenos días, adelante. Valenzuela Elizabeth. Buenos días, profe. Buenos Presente. días. Buenos días. ¿Cómo amanece? Ustedes tienen una cara de cansadas. ¿Han estudiado mucho? Las observo un poco cansadas. ¿Sí? Bueno, jóvenes. Disculpe, buenos días. No sé si me nombró a mí. Lo que pasa es que se me desconectó del internet. No, estoy ahorita, justamente te voy a nombrar a ti ahorita. Ah, Sangurima Fernanda. Aquí te tengo. Tutillo Ayala. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Toasa Mónica.
¿Se encuentra? Toasa, Paste, Mónica, Alexandra. Seguro está por allá porque no tiene el internet. Y Peñaranda, la amiga Peñaranda. Bueno, jóvenes, fíjense. Como yo soy una persona que entiendo en todos los sentidos, de verdad, me pongo en su lugar porque tienen varios exámenes. Yo les tengo dos opciones. Ustedes decidan de tres opciones, mejor dicho. Vamos a ponerles tres opciones. La primera opción es que el resumen lo hagan las personas, la mitad del salón o algunas, las que quieran. Esa es una opción. La otra opción es que si no quieren esa y quieren todas presentar su resumen, esa es otra condición. La tercera es que ninguna haga el resumen, presten atención al resumen que yo les traigo y trabajemos después con las preguntas, con el ejercicio de las preguntas de las tarjetas preguntonas y ustedes allí sí responden cada una las preguntas que les voy a hacer. ¿Qué dicen ustedes? Yo me adapto. La tercera, profe. Atenderle a usted, profe. Tercera, profe. La tercera opción. Ok, Las ok. No hay ningún Profe, problema. yo una consulta. Las personas, por ejemplo, yo en mi caso, todavía no expongo de las estrategias para el aprendizaje. Sí, eso lo vamos Entonces, a hacer. ¿cómo vamos a hacer en esa situación? Semana profe? 9. Semana 9, vamos a continuar con las exposiciones. Semana 9, ¿ok? Ok, Listo. ok, profe. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo hago el resumen y después hacemos las preguntas, ¿sí? Para que no se estrese. Entonces, fíjense lo siguiente. La idea es que yo les había recomendado, lo que pasa es que los estudiantes no hacen caso. Yo les había recomendado el primer encuentro, jóvenes, yo les había dicho a ustedes que ficharan, que aplicaran la técnica de estudio del fichaje, porque es muy importante, jóvenes, que lo hagan. No solamente en este tema, sino en todas las asignaturas, no solamente en esta asignatura, sino en todas las materias que ustedes cursan. ¿Por qué? Porque en el momento, fíjense, en el momento en que llega ya la semana 7, que los días están pasando súper rápido, ya usted tiene todas las ideas ya concretadas y no se siente, ¿verdad? Como no se siente presionada por los exámenes que vienen. La otra situación que yo también, ustedes saben que yo también me estoy readaptando a este proceso de la Universidad de Israel y lógicamente, como es mi primera experiencia, yo ya para la segunda evaluación, que es la evaluación parcial, yo pienso asignarle a cada una de ustedes con tiempo que vayan haciendo un banco de preguntas. Es decir, por cada tema trabajado van a ir elaborando un banco de preguntas. En vez de hacer el resumen, no vamos a hacer el resumen, pueden hacerlo aparte si quieren, pero van a hacer un banco de preguntas. Es decir, el tema 9, el tema 8, porque la semana 8 hay un tema también, solo que ustedes no van a asistir a clase porque están en evaluación. Sin embargo, yo tengo que grabar la clase de esa semana 8 y colocar los contenidos allí. Entonces, fíjense que para la semana 8, 9, 10 días, vamos a revisar, pueden hacer, un banco de preguntas por tema. Eso es importante porque les permite también aplicar, ¿verdad? Como lo decía Sócrates, la técnica de la pregunta y eso van generando preguntas. Y por supuesto, eso lleva a un proceso crítico reflexivo, porque pregunta que uno se haga tiene que tener una respuesta. En vez de hacer el resumen, entonces hace la respuesta directamente. Bueno, entonces fíjense, yo ayer estuve trabajando también viendo la manera de hacerles un examen bien concreto, que se quede plasmado allí en esa evaluación parcial, quede plasmado los contenidos que hemos venido trabajando. Entonces, yo a raíz de eso también tengo que hacer un resumen para ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los contenidos que yo considero que debo evaluar? Entonces, fíjense, vamos a revisar por semana. En la semana 1 nosotros revisamos lo que es la educación, la educación artística y, por supuesto, algunos aspectos epistemológicos de la educación cultural y artística. En esa semana, entonces, trabajamos el concepto, varios conceptos. Recuerdo que trabajamos a Fromm, ¿verdad? Y a Piaget y a otros autores. Sin embargo, yo me quedo con uno solo.
que es Sócrates, donde él hace una definición muy concreta, muy pequeñita, sobre lo que es la educación. Y él señala que la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Y allí yo les había comentado de que no buscamos con este proceso de enseñanza-aprendizaje, no se busca llenarle la cabeza de información al estudiante, no, sin sentido. La idea es que cada estudiante, ¿verdad?, vaya haciendo lo que se conoce como la metacognición, es decir, que haya la aplicación de ese nuevo concepto, lo asocie con lo que ya tiene almacenado en la memoria y lo aplique en un contexto particular. Y eso se conoce como la metacognición. Por eso es que también Sócrates consideraba que el proceso educativo debe hacer pensar al estudiante. Asimismo, ¿verdad?, formuló el método socrático, que era precisamente el de hacer el arte de hacer preguntas. Eso lo trabajamos en esa semana. Otro aspecto de interés que también creo que es importante que lo tengan presente, incluso, por supuesto, al terminar esta clase, yo les voy a juntar este archivo en la semana 7 para que revisen nuevamente los conceptos que están allí. Entonces, otro aspecto importante de la educación es que no se puede reducir la enseñanza solamente a los conocimientos instrumentales. Y aquí yo les hablé en ese entonces, les hablé de que existen muchos tipos de inteligencia. Sin embargo, eso lo vamos a ver en las láminas siguientes. Sin embargo, los procesos cognitivos están relacionados, ¿verdad?, con la racionalidad lógica, pero también con la racionalidad instrumental. Cuando ustedes vean lo que tiene que ver con el conocimiento instrumental, allí se está hablando de lo que son las habilidades, las destrezas y las capacidades que debe potenciar o desarrollar un estudiante. Por el contrario, también la educación debe estar enfocada en desarrollar todos los aspectos que componen la unidad en la cual está conformada la personalidad del ser humano. Allí me voy a detener porque precisamente la educación, ¿verdad?, vista desde ese enfoque holístico que da la UNESCO, considera o establece los 4 pilares fundamentales de la educación, que es el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a convivir y, por supuesto, el aprender a ser. En ese ser, que es el ser ontológico, es decir, todo lo que tiene que ver con la ontología del ser humano, es potenciar no solamente esa racionalidad lógica, instrumental, sino también la personalidad del individuo, es decir, su forma de actuar frente a un desplazamiento individual y, por supuesto, social en un contexto particular. Por eso es que ser persona es muy difícil, porque el contexto de la comunidad como tal, ¿verdad?, el contexto social, mediante la simbología, a través de la sugestión, han llevado, ¿verdad?, a las personas a etiquetar un tipo o varios de códigos de simbología y, por supuesto, a alinear, enajenar el pensamiento del ser humano y, por ende, su actuar. Entonces, es importante, yo les había dicho, que desarrollen, ustedes que tienen esa gran responsabilidad de potenciar en el niño, en la educación inicial y, por supuesto, en la básica media, desarrollar en el niño la personalidad. Porque todo eso, esa simbología, toda esa información que el niño va captando en esos primeros años, de 2 a 7 años, como lo dice Piaget, va recogiendo, va almacenando en la memoria a largo plazo, ¿verdad? Va almacenando toda la información que, por supuesto, va a estructurar
lo que llamamos la estructura de la experiencia vivida, y eso lo establece o lo determinó la psicología gestal, es decir, esa estructura de la experiencia vivida mediante toda la simbología, la interacción social que hacemos a través también del lenguaje. Por supuesto, vamos adquiriendo todos esos códigos sociales que nos etiquetan una forma de ser frente a una sociedad. Eso por una parte. Lo otro que trabajamos en esa semana, fue al autor Jean Piaget, porque nosotros como educadores tenemos que conocer muchísimo a Jean Piaget. Además que Jean Piaget fue un personaje de verdad, con su pipa, me encanta él, y llegó a viejito, ¿no? Entonces Jean Piaget es una persona que trabajó mucho lo que ha sido ese proceso cognitivo relacionado, lógicamente, con los aprendizajes, es decir, cómo aprende la persona o el niño en diferentes etapas. Y es así como Jean Piaget, ¿verdad?, señaló en el año 1972 que el problema esencial de la educación o de la escuela como tal, recuerden que cuando hablamos de la escuela son las instituciones escolares. Entonces, el problema esencial está en hacer de la escuela el medio formador para un desarrollo intelectual y afectivo completo. Fíjense que una vez más se resalta la importancia no solamente de desarrollar todo lo que tiene que ver con la racionalidad lógica e instrumental, sino también con todos los aspectos que involucra, ¿verdad?, que involucra el desplazamiento del individuo en esos aspectos de conducta actitudinal y, por supuesto, en la resolución de problemas. Entonces es importante que cuando formemos al niño no nos enfoquemos solamente en un aspecto de la educación, porque así se iniciaron los diseños curriculares. Recuerden que los diseños curriculares vienen, por supuesto, fundamentados por la psicología experimental que estaba relacionada con un modelo de aprendizaje desde ese paradigma, ¿verdad?, de condicionar, vamos a llamarlo así, de condicionar la conducta del sujeto mediante un estímulo dado para que emitiera una respuesta y, por supuesto, reforzar la conducta de la persona. Entonces, él también hablaba, ¿verdad? Jean Piaget, la educación actual está en la obligación de ofrecer las oportunidades para el desarrollo de todas las capacidades del ser humano y proporcionar las bases para una formación moral. Fíjense que él también le agregó todo ese accionar, es decir, toda esa parte axiológica, ¿verdad? Porque lo axiológico tiene que ver con esa obligación que tenemos todos en ese aspecto moral que debemos potenciar en el niño. Recuerde que cuando hablamos de moral está relacionado con todo lo que tiene que ver con el actuar de la persona, es decir, su comportamiento en la sociedad. Y la ética es diferente, porque la ética lo que hace es establecer todos los principios, todos los principios, las normativas, es decir, todos los conceptos, vamos a llamarlo así, todos esos principios, en cómo debería ser o cómo debería comportarse las personas en la comunidad o en un contexto social. Y la moral se mide, ¿verdad?, o se observa mediante ese comportamiento que realiza el individuo en ese desplazamiento individualmente y, por supuesto, en ese desplazamiento social. Eso por una parte. Lo otro es que Jean Piaget manifestaba, ¿verdad?, que entender al ser humano como totalidad integra
la inteligencia, pero también la parte afectiva, es decir, los sentimientos de quien aprende. Y por eso es tan importante potenciar esos sentimientos en el estudiante. ¿Por qué? Porque esa inteligencia emocional se está tomando mucho en cuenta ahorita. ¿Por qué? Porque no somos solamente un sapien racional, sino un senti-sapien. Es decir, somos sentimiento, pero también somos razón. Y en ese binomio que nosotros establecemos entre el ser senti y sapien, ¿verdad? Primero, ya está demostrado que la información que viene, ¿verdad? O el estímulo que viene del contexto externo, primero pasa por ese cerebro límbico y después es que nosotros hacemos el procesamiento de la información mediante los procesos cognitivos. Sin embargo, nosotros no podemos separar, como se hizo, ¿verdad? Con la psicología experimental, que separaron la parte conductual con el lado sentimental. Y ya en la actualidad la neurociencia, por supuesto, ha establecido, ¿verdad?, que no solamente somos un sapien racional, sino senti-sapien, es decir, ya está demostrado que los sentimientos tienen mucha importancia para el desenvolvimiento de la persona en un contexto social. Eso es importante. Otra de las situaciones que hablamos en esa semana, otro de los conceptos importantes que hicimos énfasis en esa semana fue la evolución de la educación vista a partir de la prehistoria hasta la edad contemporánea. Cabe destacar que la educación siempre ha estado presente en todos los momentos históricos y culturales de la sociedad. Entonces, yo simplemente traje dos aspectos, creo que le coloqué aquí, ya vamos a ver. En uno es la etapa de la prehistoria, por supuesto, la etapa de la prehistoria que inicia de 3 a 4 millones antes de Cristo, ¿verdad? Con los primeros pobladores que tenían una cultura primitiva. Carecían, ¿verdad?, de escuelas y maestros. Sin embargo, la educación se transmitía de familia en familia mediante sus valores, creencias y costumbres. Eso es lo que yo resaltaría allí. En cambio, la edad antigua, que abarca a partir, ¿verdad?, de los 5000 años antes de Cristo, como lo pueden observar en la lámina, y se extiende hasta el siglo V después de Cristo. Allí yo resaltaría solamente en la edad antigua, porque hay tantas cosas que sucedieron en ese entonces, los filósofos más influyentes. Los filósofos más influyentes de la edad antigua fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, Plutarco y Confucio. Específicamente en la edad antigua, las áreas de conocimientos que se impartían era el latín, el griego, las matemáticas, geometría, filosofía, poesía, educación militar, natación y por supuesto la retórica. Eso es lo más importante de ese contenido. Lo otro es que en la Edad Media, ¿verdad?, que se origina en el siglo V y se extiende hasta el siglo XV. Entre los aspectos más significativos de la educación estaban 3 aspectos que son importantes recordar. Primero, la enseñanza era impartida por los sacerdotes. Recuerden que allí, ya en la Edad Media, comienza la influencia del poder eclesiástico y lógicamente, ¿verdad?, la iglesia tiene un renombre a partir de la Edad Media porque el papado, ¿verdad?, también asesoraba al rey. Y el rey, por supuesto, era el que tenía la máxima autoridad. Dios bendiga al rey. Esas son las palabras que yo recuerdo de todas las películas que vi. Entonces, la enseñanza, ¿verdad?, era impartida por los sacerdotes y, por supuesto, se aperturan varias universidades patrocinadas por el rey y la iglesia.
Asimismo, se educaba bajo los valores de los preceptos cristianos y por supuesto allí no se aceptaba ningún otro dogma, ninguna otra religión que no estuviera relacionada con los valores cristianos. Y lógicamente el que estuviera en contra de la iglesia estaba en contra del rey también. Entonces, por eso es que, porque recuerden que la parte del papado y todo eran los que estaban allí asesorando al rey y se le daba mucha importancia. Así pues, el pensador más importante de esta época fue Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un filósofo muy importante porque él también, ¿verdad? Ha dejado muchísimo conocimiento para la sociedad, no solamente la sociedad de la Edad Media, sino también la sociedad actual. Incluso todas las personas que hemos pasado por esos niveles de posgrado tenemos que leer a Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino, ¿verdad?, ha dejado aportes muy interesantes para la educación. Sin embargo, el concepto que yo traigo de él acá, de Santo Tomás de Aquino, es que él consideraba que la educación, como lo pueden observar en la lámina, es el único instrumento que tienen los hombres para perfeccionarse y vivir dignamente. Eso por una parte. Otro de los conceptos que trabajamos en esa semana 1 y que hemos trabajado de verdad es que se dice, ¿verdad?, que un proceso de aprendizaje que debe obtener los estudiantes relacionados o relacionadas con los conocimientos de la modalidad del arte, entre las que se deben incluir, es decir, mejor dicho, la educación artística. Allí vimos lo que era la educación artística. ¿Y qué es la educación artística? Hay demasiados autores que la han definido, ¿verdad? Pero ella viene a ser, recuerden, un eje transversal. Ella siempre va a estar presente en todo ese proceso educativo. Y por eso es que allí, ¿verdad?, yo traigo este concepto porque es importante recordar que la educación artística es un proceso de aprendizaje que deben obtener los estudiantes relacionados con los conocimientos del arte, por supuesto, que incluye el arte plástico, la pintura, la música, la expresión corporal, y eso ya lo hemos hablado bastante. Pero el concepto de educación artística, ¿verdad?, visto holísticamente, es importante para la formación del estudiante y, lógicamente, entra dentro de un proceso educativo, pero en esa transversalidad. Lo otro es que la educación artística, como lo pueden observar allí, incluso dejé a Lourdes Palacios como autora, ¿verdad? Yo no les incluí, no les voy a incluir el autor tal dice tal cosa. No, porque yo sé que es más complicado. Simplemente le doy el concepto y usted dice si es o no es, lo selecciona, porque en este examen va a ser de selección simple. Incluso yo estaba pensando hacerles unos ejercicios reflexivos, pero también me puse a pensar, bueno, primero yo soy una persona muy compleja, por supuesto, sin embargo, ¿verdad?, también tengo que adaptarme a la situación de los estudiantes. Entonces, en este sentido dije, bueno, primero que ya yo las he evaluado a ellas muchísimo, yo a ustedes las tengo súper evaluadas, yo sé todo lo que hemos vivido en estas 6 semanas, incluyendo la semana 7, entonces también me he puesto a pensar que ustedes han hecho una participación muy interesante. Ustedes ya saben, ya han manejado lo que ha sido la educación artística, me han demostrado también que utilizan, ¿verdad?, diferentes recursos didácticos y lógicamente han plasmado, ¿verdad?, en esas exposiciones que hemos realizado y que una que otra que quedan pendientes, pero eso no quiere decir porque ya todas ustedes han tenido esa participación activa y lógicamente yo ya sé que ustedes manejan también los modelos pedagógicos. Entonces, yo simplemente lo que hago es reforzar y consideré que no hacerles una pregunta de reflexiones abiertas porque eso nos va a quitar más tiempo, lógico. Y además de eso, ustedes ya me han demostrado que saben mucho. Entonces, lo otro es que, bueno, hablando ya de lo que es la educación artística, ¿verdad?, es el método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones
a través de la expresión artística. Incluso nosotros, ya yo les había recomendado acá, ¿verdad?, que utilizaran con los estudiantes diferentes recursos, y no solamente recursos, sino estrategias pedagógicas que permitan potenciar no solamente esa percepción visual o auditiva o kinestésica, sino también todo lo que tiene que ver con ese mundo, con el mundo íntimo, es decir, el mundo vivido del sujeto, para que él exprese a través del arte, ¿verdad? A través de esa conexión cultural, que también es importante hacerlo, ¿verdad? La vinculación con el contexto inmediato, ¿verdad? Él canalice y exprese a través de toda la educación artística todos esos valores, los potencie, ¿verdad? Y también, por supuesto, explaye esas emociones mediante el dibujo. Incluso yo les recomendé hacer el mandala, pues eso se está utilizando mucho el mandala, además de que es muy bonito, hacer el mandala, utilizar la técnica de relajación, escuchar música instrumental, eso ayuda muchísimo, en vez de enseñar al niño desde pequeño, en vez de escuchar esas músicas que ni se entienden, o músicas con letras, no, es mejor utilizar la música instrumental porque primero activa las ondas cerebrales y eso ayuda muchísimo a la relajación del cerebro. Recuerden que así como reflejamos en el cuerpo, ¿verdad? Que reflejamos nuestro cansancio y también visual, lógicamente el cerebro también se cansa, se irrita. Y cuando el cerebro está irritado, lógicamente por trasnocho, por estrés, por mala alimentación, por falta de ejercicio y por sustancias tóxicas, cuando ingerimos sustancias tóxicas, por supuesto, dígame, cuando se consume mucho alcohol, el cerebro lo que se hace es enchumbar, así como cuando uno mete un pedazo de carne en agua, así mismito le sucede al cerebro cuando la gente consume mucho licor, se enchumba, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene demasiado líquido. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad?, irritan el cerebro, y cuando estamos irritados, cansados y el chalala que ya mencioné, lógicamente proyectamos pensamientos reactivos, y esos pensamientos reactivos tienen mucho que ver con nuestro actuar. Por eso es que debemos canalizar las emociones, y en esas emociones, lógicamente, podemos trabajar en lo que es el método de la respiración, enseñar a nuestros niños a respirar correctamente, cómo tiene que ser, tomar el oxígeno, ¿verdad? Cómo expulsar el dióxido de carbono, y también cómo relajar el cuerpo, es decir, en esa meditación, en esa relajación. Y lógicamente una de las técnicas que podemos utilizar en la expresión artística es la proyección, ¿verdad?, de nuestros pensamientos hacia, ahí no sería pensamiento tanto, sino nuestra energía hacia ese mundo imaginario, subjetivo, y lógicamente en el traslado de esa energía para otros espacios, que debemos acostumbrarnos, que no solamente somos cuerpo, ya eso está demostrado, no solamente somos cuerpo, incluso ya los letrados han dicho que tenemos 7 cuerpos, entre eso el físico, el etéreo, ¿verdad?, el astral, el espiritual, y chalala, el emocional y todos los demás. Entonces es importante, ¿verdad?, reconocer que no solamente somos cuerpos, ¿ok, Alicia? No somos cuerpos, no físicos, porque nosotros, este cuerpo es prestado, estamos allí simplemente, pero nuestra energía podemos proyectarla a otros contextos espaciales, solo que nos da miedo y no nos han educado para eso. Lo otro es que la educación, ¿verdad?, contribuye al desarrollo cultural del hombre, lógicamente, mediante cuando usted se encuentra a sí mismo, cuando usted se conecta con esa energía, lógicamente va haciendo una comunicación introspectiva, se permite bajar a las profundidades de su yo y potencia esa personalidad. Lo otro es que, como lo dice la lámina, la realidad refleja que los saberes valorados hoy en día son los que están más directamente ligados a la producción. Y eso quiere decir que nuestra etapa, o sí, vamos a llamarlo así, nuestra etapa, época moderna es la cuestión. La época moderna, el problema de la época moderna es que nos racionalizó demasiado. Y no solamente es que nos cultivó una racionalidad lógica, objetiva, secuencial, determinista, donde lo cierto está cierto, sino también
que nos sumergió en un mundo de tecnología y estamos actualmente en la era digital, en la era de la información y conocimiento, que no nos permite ese encuentro con nosotros mismos. Y por eso es que ya los autores, ¿verdad?, están hablando de la posmodernidad, es decir, entrar nuevamente en esa etapa, o sea, buscar la etapa de la posmodernidad, porque es el regreso del hombre a la especie, es decir, el regreso a sí mismo, a la especie y a la humanidad. Entonces, en ese aspecto de la posmodernidad, lógicamente, nosotros tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, identificarnos y reconocernos nuevamente con nuestra especie y, lógicamente, regresar a la humanidad, porque la única manera de integrarnos en perfecta orquestación es en conciencia social. Son estos los valores y las ideas predominantes en la sociedad moderna, ¿verdad?, que alejaron al hombre, y por eso es que nosotros somos tan sapiens, o sea, nos caracterizamos por ser muy lógicos y negamos los otros aspectos importantes que tienen que ver con lo actitudinal y, por supuesto, lo emocional. Así es que uno de los actores que a mí me interesa mucho, que me gusta, por supuesto, y que tienen que trabajarlo, es a Gardner, porque él, además de que rompió con todo lo que tiene que ver con la inteligencia racional, porque es que no somos racionales, el sapiens seguirá siendo racional, porque lógicamente, recuerden, esa es una de las caracterizaciones que nos distingue de los animales. El sapiens se distingue por la racionalidad lógica. Sin embargo, Gardner Howard propuso la teoría de las inteligencias múltiples. Y allí, por supuesto, ese es un hombre muy intelectual. También ha trabajado muchísimo con todo lo que tiene que ver con la conducta humana, los procesos cognitivos, y lógicamente creó las 8 inteligencias, entre las cuales están la inteligencia lingüística, es decir, el discurso, la capacidad del lenguaje, de comunicarnos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? La construcción de la retórica, todo lo que tiene que ver con el discurso, allí es la inteligencia lingüística, no solamente la oral, sino el escrito, ¿verdad? Entonces, la inteligencia lingüística. La otra es la inteligencia lógica matemática, que esa fue la primera inteligencia que hemos desarrollado a nivel de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia temporoespacial, es decir, la ubicación del tiempo y espacio, porque por eso es que enseñamos a los niños desde pequeños, ¿verdad? Una vez que empiezan a caminar, de que se ubiquen, ¿verdad? Cómo caminan, si siguen la línea y chalala. Entonces, la inteligencia temporoespacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal sinestésica, ¿verdad?, que es de movimiento también, tiene que ver con todo lo que es las posiciones, ¿verdad? Eso lo usan mucho las personas que desarrollan la parte artística de la gimnasia. La inteligencia interpersonal, que también se ha desarrollado muchísimo, bueno, y uno dice que está desarrollada, pero cómo nos cuesta relacionarnos y convivir, es decir, cómo nos cuesta convivir en un contexto sano, nos cuesta muchísimo, de verdad. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos desplazado bajo esa conciencia individual. La inteligencia interpersonal, lógicamente, la inteligencia intrapersonal, es decir, esa inteligencia ha sido poco cultivada. Nos ha costado muchísimo que la gente entienda que para potenciar el aprender a ser debemos maximizar la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con ese proceso de comunicación introspectiva, lógicamente, ¿verdad?, para nosotros poder conocernos a nosotros mismos y entender. Y en ese conocimiento, como dice Sócrates y Aristóteles también lo hablaba, ¿verdad? Y todos ellos, los filósofos griegos, decían que la única manera de conocer al otro, porque somos espejo del otro, las neuronas espejo, ¿verdad? Nos identificamos con el otro porque vemos en el otro lo que hay dentro de nosotros, y lógicamente solo mediante la inteligencia intrapersonal es que podemos bajar, ¿verdad?, y conocer qué es lo que nos pasa realmente por dentro, y lógicamente por qué
que actuamos tal cual bajo esos pensamientos de reacción. Incluso ahorita se está hablando mucho de lo que es la inteligencia positiva, la psicología positiva, porque tiene mucho que ver con esa visión que tiene el hombre de ver, ¿verdad? Y eso lo ha incluido la neurociencia, de ver el vaso medio vacío o el vaso lleno. Lo otro es la inteligencia, la última, la inteligencia existencial. Lógicamente, esa también ha sido muy desarrollada porque la inteligencia existencial es que el hombre inteligente se adapta al contexto y no al revés. El contexto no se adapta al hombre, es el hombre en esa inteligencia existencial que se adapta, ¿verdad? Se acomoda, se reajusta a todos esos cambios propios del contexto social en esos escenarios inciertos y lógicamente eso es la inteligencia existencial. Sin embargo, fíjense que cuando nos sacan de nuestra zona de confort, lógicamente nos sentimos mal porque el cerebro también está acostumbrado a mantenerse cómodamente. Aquí no le va a gustar la comodidad, ¿verdad? A mantenerse en la zona de confort, y cuando nos mueven el piso, es decir, cuando vienen los sucesos inciertos, de caos, como lo vivimos con el coronavirus, por supuesto que eso nos genera, ¿verdad? Miedo, incertidumbre, y eso es lógico, eso es normal, somos un sujeto senti, y eso nos provoca, ¿verdad? Un movimiento hacia lo incierto, y lógicamente, emocionalmente nos vemos afectados. Y es allí donde tenemos que potenciar esa inteligencia existencial y, lógicamente, activar el pensamiento de readaptarnos, acomodarnos y proyectar el pensamiento de resolución del problema. Otra de las autores que a mí me gustó muchísimo es Langer. Ella, ¿verdad? Porque primero en esos tiempos una mujer que fuera estudiosa era mal vista. Sin embargo, ella hablaba, ¿verdad? De que era importante aquí desarrollar ese pensamiento científico, lógicamente lo que es el pensamiento lógico, matemático, pero también esa parte artística, y ella de verdad hablaba muchísimo de eso. Y lo otro es que la simbología, recuerden que nosotros somos seres simbólicos, es decir, mediante las simbologías adquiridas en esa interacción entre papá y mamá y nuestros mismos padres y el contexto inmediato, vamos codificando, porque eso es todo, codificamos, es decir, le damos sentido a los conceptos aprendidos y, por supuesto, vividos, y vamos colocando, ¿verdad?, esa simbología en nuestros procesos cognitivos, en el cerebro, y lógicamente vamos haciendo la estructura de la experiencia vivida. En la semana 2, jóvenes, wow, vimos varios, ahí están los objetivos, ¿verdad? Describimos lo que eran las teorías que fundamentan la educación artística, los modelos pedagógicos, y bueno, entre eso traigo, ¿verdad?, que la teoría de la enseñanza artística, tal como lo pueden observar allí, que ya se ha manejado muchísimo, ¿verdad? Tradicionalmente la enseñanza artística era entendida como el dibujo, de verdad que sí, y un dibujo mal enseñado, por cierto. Y actualmente ha pasado a denominarse expresión artística, porque comprende no solamente el dibujo, sino la pintura, la escultura, la arquitectura, la imagen general y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo artístico. Lo otro es que me gusta muchísimo este autor, porque Herbert Read, ¿verdad? Él habla de la educación del arte y me gustó muchísimo él porque él habla de la teoría que supone utilizar el arte para desarrollar todos los aspectos que tienen que ver con todo ese proceso educativo o el proceso de enseñanza. Y él dice que la educación, ¿verdad?, no solamente debe centrarse en un aspecto, sino incluir la educación artística, pero no solo para que el niño desarrolle las habilidades, de la destreza, porque eso entonces está igual relacionado con la racionalidad instrumental, que tiene que ver con las capacidades, con las habilidades, con la destreza, sino también potenciar la expresión del yo. Eso es importante porque la expresión del yo, una vez que nosotros nos conectamos con nuestra energía, con nuestro yo, con nuestro ser individual, por supuesto, hacemos una expresión, ¿verdad?, comunicacional con nosotros mismos. Y eso era lo que él quería decir con eso, potenciar ese yo. Recuerden que el yo, ¿verdad?, ya está también muy estudiado. Incluso la teoría de los Gestalt, ellos han aportado
cosas muy interesantes. Entre esas, a ellos les interesa mucho ver las experiencias vividas del sujeto, es decir, en esas experiencias vividas de sufrimiento, allí hay un yo oculto que está sufriendo. Y lo otro es que yo también les había hablado de la teoría transaccional de Eric Verne, que él habla de los 3 estados del yo, ¿verdad? Que es el yo padre, el yo niño y el yo adulto. Y generalmente nosotros las personas nos comunicamos desde el yo padre por esas simbologías adquiridas, ¿verdad? En la convivencia con papá y mamá y los otros. Entonces nos proyectamos en ese desplazamiento mediante el yo padre o el yo niño. Y generalmente eso es así, eso está demostrado. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a potenciar lo que tiene que ver con el yo adulto. ¿Y el yo adulto? ¿Cuál es el yo adulto? Mi propio yo, mi propio ser auténtico, ya desde un proceso, ¿verdad? Crítico, reflexivo, en conexión con mente, cuerpo, alma, espíritu y, por supuesto, contexto social. La única manera de ser yo mismo es ser auténtico, ser una persona coherente entre la forma de pensar, de expresar, sentir y actuar, por supuesto. También hablamos, ¿verdad?, de los modelos pedagógicos, incluso ya ustedes pusieron, y habíamos hablado de esos modelos pedagógicos que son importantes recordar, porque yo creo que es el punto de honor en esta asignatura, que es, ¿verdad?, conocer los diferentes modelos pedagógicos, entre los cuales estarían, ¿verdad?, la teoría positivista, que lo pueden observar allí, la teoría crítica y la teoría individual. Cuando nosotros hablamos de la teoría positivista, eso es puro método científico, allí no hay más nada. El método científico, recuerden que es un proceso, ¿verdad? Tal cual, metódico, cuantificable, medible, objetivo, y por supuesto la realidad no puede ser percibida sino desde ese plano lógico. Allí no hay comprensión. Y uno de los aspectos más importantes de la teoría positivista es que explica los hechos, las cosas, mediante un método estadístico. Eso es simplemente lo que yo diría de la teoría positivista. Lo otro es, lógicamente, la teoría crítica. Ya se habla mucho de lo que es la teoría sociocrítica, es allí donde entonces se le deja ya a la comprensión del sujeto pensante, pero también ese sujeto que también está lleno de creencias, de costumbres, de valores, de patrones, ¿verdad? Y de una experiencia vivida. Ya la teoría crítica, por supuesto, permite que el hombre haya allí la comprensión de la realidad. Es decir, no solamente comprendemos la realidad desde esos procesos lógicos, sino también desde la interpretación que nosotros le hacemos a la realidad mediante toda esa simbología, es decir, a través de los conceptos que conocemos y de todo lo que hemos vivido, tal cual interpretamos la realidad, es decir, desde el observador que somos. Nadie, ¿verdad?, que no haya vivido una situación podría conceptualizarla desde la teoría crítica, porque si no lo ha vivido, ¿cómo lo comprende, verdad? O cómo lo expresa. Lo otro es que lógicamente, ellos hablan ahí, eso sí es verdad, es un plano individual, es decir, no generaliza la teoría como el método, como la teoría positivista, porque la teoría positivista tiene un problema, que ella generaliza todas las conclusiones o los principios, ¿verdad?, para fundamentar una realidad. En cambio, la teoría sociocrítica siempre va desde el plano individual, lógicamente, desde esa realidad que percibe el sujeto en esa interacción con lo que llamamos realidad, y lógicamente son fenómenos particulares, concretos y ubicados en un contexto único, porque cada sujeto es un mundo vivido. Otro de los modelos que me gustó muchísimo, por supuesto, es el modelo pedagógico del estimado amigo Imanol Aguirre. Yo incluso, ahorita no les coloqué la foto de Imanol, pero yo en la otra clase se las había traído, ¿verdad? Él es un italiano que habla muchísimo de lo que ha sido o cómo debería ser, porque es catedrático, él es profesor universitario, está encargado de la educación del arte, ¿verdad? Porque en las universidades también se manejan, todas las universidades, la enseñanza de la educación artística para
los estudiantes del área de educación, por supuesto, tienen que pasar por esto, porque un profesor que medianamente no maneje los modelos pedagógicos es porque no se ha preparado bien. Entonces, bueno, lo otro es que en estos modelos pedagógicos, él habla, ¿verdad? Establece que son las herramientas, ¿verdad?, que permiten al profesor la utilización de una metodología de trabajo para que el estudiante asimile el conocimiento, ¿verdad?, constituyéndose como una herramienta conceptual para entender la educación. Y lógicamente, cuando nosotros aprendemos a expresar todos esos aspectos biológicos, psicológicos, social, actitudinal, espiritual, a través de la educación artística y cultural, por supuesto que vamos expresando todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces él dice que Imanol Aguirre, que enseñar arte es formar sujetos críticos. Y eso es muy importante, de verdad. Y eso siempre es una amenaza para la sociedad. Y lógicamente, recuerden que para nuestros estados, no solamente el estado de Ecuador, sino para el estado del mundo, y le interesa muchísimo que la condición del hombre en ese mundo de las ideas, en ese mundo vivido, desde esa proyección de los pensamientos, el hombre siempre esté alineado y enajenado a un tipo de pensamiento. Y lógicamente la educación, sin quitar esa responsabilidad que ha tenido la educación, ha alineado y por supuesto enajenado mediante un modelo de enseñanza a el sujeto para que piense tal cual como lo han enajenado. Entonces fíjense cómo Imanol Aguirre hace, ¿verdad?, que en esos sujetos debemos formar sujetos críticos, porque una vez que nosotros somos sujetos críticos, tenemos pensamientos reflexivos, lógicamente, resolución de problemas, nos adaptamos más fácilmente en esa inteligencia existencial y lógicamente nos mantenemos en conciencia social y lógico, sabemos nuestros derechos, nuestros deberes y también vivimos en libertad, entre comillas, porque el hombre nunca será libre, porque el hombre tiene muchas estructuras y mientras tengamos estructuras mentales, estamos muy estructurados. ¿Y por qué el hombre está estructurado? Porque sencillamente el hombre tiene las estructuras porque la sociedad funciona tal cual como estamos nosotros estructurados. Es decir, nuestras sociedades están conformadas por estructuras, ¿verdad? Estructuras de poderes y lógicamente funcionamos tal cual como funcionan las sociedades. Eso por una parte. Lo otro es que hablamos de otro modelo, ¿verdad? Que está acá, del mismo Imanol, pero él hablaba de los 3 modelos, acuérdense que ustedes escogieron, incluso Alicia fue una, ¿verdad? El logocentrista, el modelo expresionista y el modelo filolingüístico. Esos 3 modelos son importantes que uno los conozca. Yo no voy a desplazarme en cada uno de ellos porque ya eso lo hemos visto, sin embargo, queda de ustedes, ¿verdad?, en esa responsabilidad de revisar estos 3 tipos de modelos que propuso Imanol Aguirre, porque me parecieron demasiado interesantes. Lo otro es que, por supuesto, desde que se dio el uso, vamos a llamarlo así, de lo que han sido los modelos pedagógicos, ¿verdad? Hemos tenido la influencia de la psicología, por supuesto, de la evolución, de ese aporte psicológico que de una u otra manera son los que argumentan nuestros diseños curriculares. En esos diseños curriculares tenemos entonces el modelo tradicional, que en ese modelo tradicional tiene que ver, por supuesto, con la visión, ¿verdad?, de la psicología conductista, después vino la psicología cognitivista, luego la teoría, la psicología social, ¿verdad?, con Bandura, con Vygotsky y con todos los demás. Entonces, eso simplemente para refrescar. Lo otro es que en la semana 3, ¿verdad?, hablamos en esos objetivos del encuentro que tuvimos, fueron resaltar la importancia de la educación, por supuesto, artística, determinar el rol del docente en la educación artística, y ustedes en esas clases de esa semana iban a contextualizar un modelo y así lo hicimos porque ya lo sabían. En cuanto a la importancia, cuando sube el sol me da alergia por el polvillo.
En cuanto a la importancia de la educación artística en la escuela, tenemos que el arte, ¿verdad? Tal como lo pueden observar en la lámina, es entendido como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, lógicamente, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una visión del mundo a través del lenguaje, la música, la danza y la pintura. Y por eso es que cuando nosotros observamos, ¿verdad? Algunas pinturas, ellos siempre en esa pintura están transmitiendo, ¿verdad? La visión del mundo que hace el pintor que está plasmando esa obra artística. Y lógicamente en la música también. Ustedes no ven que ahorita cómo ha cambiado nuestra música. La música va hacia los reggaetones, ¿ah? Uno ni se entiende, la perra, yo no sé qué. Y bueno, ellos utilizan unos códigos allí que, por supuesto, su código lingüístico tiene un contenido peyorativo y también proyectivo. Y es así como esta generación, ¿verdad?, ha cultivado diferentes valores que no tienen nada que ver con los valores de las personas, por lo menos en mi caso, o el caso adulto ya vivido. ¿Por qué? Porque la generación actual ya hasta ese contenido lingüístico que se está dando en esa música es totalmente diferente. Y lo otro es que, bueno, en la danza también se observa, ¿verdad? Cuando estamos allí mirando cómo ellos empiezan a danzar, lógicamente, también están proyectando un contenido lingüístico. Lógicamente ese contenido lingüístico no es oral, no es verbal, sino corporal, es decir, mediante el lenguaje corporal también nos transmiten un contenido de ideas. Lo otro es que la educación artística, ¿verdad? Su importancia es que el niño adquiera la capacidad o sensibilidad de apreciar las principales manifestaciones artísticas. Y la educación artística tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos permite cultivar todo ese ser desde la parte ontológica, es decir, de los valores, desde lo axiológico, ¿verdad? Pero también lo ontológico, que es el ser humano, y lógicamente en ese actuar, pensar, expresar y sentir. En la semana 4, los objetivos que trabajamos fueron las diferentes disciplinas artísticas y, por supuesto, los materiales más frecuentes que pueden utilizarse en la educación artística. Incluso por allí la hija de Jessica hizo, ¿verdad?, esa demostración de lo que ella hace, y muchos de ustedes, qué bonito, eso quedó para el recuerdo, entonces almacenado en mi memoria a largo plazo. Entonces fíjense que con los niños nosotros trabajamos, ¿verdad?, 3 aspectos de la memoria, de esos procesos cognitivos. En esos procesos cognitivos nosotros trabajamos la memoria de trabajo, es decir, la memoria a corto plazo, la que se borra si no hacemos el reforzamiento de esos conocimientos. Luego pasamos a la memoria a mediano plazo, ¿verdad? Reforzamos lo que ya hemos aprendido en esa memoria a corto plazo. Y para almacenar toda la información de ese nuevo contexto, de ese nuevo contenido, lógicamente para llegar a la memoria a largo plazo debemos tener siempre la asociación, es decir, asociar la nueva información con lo ya conocido, porque si no el cerebro plácate, se lo va a borrar, porque la única manera, el cerebro trabaja mediante asociaciones, y es así como a través de esas asociaciones, ¿verdad?, cuando nosotros queremos aprender algo rápidamente, simplemente o le colocamos muchos colores, imágenes, o lo contextualizamos y lo asociamos con alguien bien conocido. Cuando las cosas se nos hacen conocidas, aprendemos más rápido. No es lo mismo hablarle a un niño de, por decir, de una fruta que ustedes utilizan mucho acá, caramba, que la venden por aquí muchísimo, pues no me llega. Bueno, no es lo mismo hablar de manzana a un niño que en su vida ha visto una manzana. Entonces, es importante contextualizar ese aprendizaje con lo conocido del niño. Y por eso es que nosotros como docentes tenemos que hablar con estos niños, con nuestros estudiantes, y preguntarles cómo se siente. Alicia está muy pensativa hoy. Ah, Alicia, ¿te pasa algo? Entonces, claro, me preocupas. Entonces, ¿qué pasa? Hablar con nuestros estudiantes para que ellos se vayan adaptando, ¿verdad?, y conocer cómo es el contexto donde ellos se desenvuelven. Porque la única manera de socializar con nuestros estudiantes no es para cargarnos nosotros de una información que a lo mejor
no es pertinente, sino simplemente es para involucrarnos en esa socialización y conocer y profundizar en qué contexto se está desplazando nuestro niño. El docente tiene un rol muy importante en la educación, que a veces nos olvidamos de eso. No somos solo docentes dadores de clases, eso está mal. El transmitir conocimiento es importante, lógico, pero es que cuando uno sale de la escolaridad, lo menos que recuerda es el 100% de lo que vio. Generalmente uno lo que recuerda es un 50%, si es que recuerda. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Edgar Morán. ¿De qué vale una cabeza repleta de información si la gente igual no le da sentido a eso? Y es así como los estudiantes de bachillerato lo demuestran en los exámenes finales. Dicen tanta información y no saben qué hacer con ella. Bueno, entre la semana 4 entonces vimos todo lo que tiene que ver con la educación artística, trabajamos los modelos, ustedes lo expusieron y todas esas situaciones. Sin embargo, ¿verdad? Allí en la educación artística vimos cómo podíamos, ¿verdad?, abordarla de diferentes modelos pedagógicos hacia lo que era lo que era la plasticidad, ¿verdad?, en la plasticidad de trabajar con cosas plásticas, por supuesto, la danza, el teatro. La danza, eso no necesita mucho para nosotros implementarla en el aula. Es tan fácil trabajar la danza, de verdad. El teatro es bellísimo y los niños pueden crear y imaginar, proyectar el mundo de ideas y eso es tan interesante. Lo otro es la literatura, no necesitamos ser, ¿verdad?, Arturo Uslar Pietro para crear nuestros propios textos, ¿verdad?, ilustrativos con los niños. E incluso los niños de la educación inicial que no saben escribir, pero sí pueden hacer sus garabatos. Incluso ahorita la técnica del garabato se está utilizando mucho, como lo demostró Echeverría, ¿verdad? Entonces, y Domo, creo también. Entonces, bueno, una de ellas dos, que es que ellas se me parecen. Entonces, ¿qué pasa en esa situación, verdad?, del garabateo que hacen los niños? Ellos están expresando un mundo imaginario y es el problema que no lo observa, que no lo capta, es el adulto, porque el adulto está muy estructurado, no tiene plasticidad cerebral. Y una de las cosas que ayuda muchísimo en esta educación artística es activar, ¿verdad?, desarrollar la plasticidad cerebral en el niño, porque el niño en ese tiempo, en esa edad, tiene una plasticidad totalmente elevada. En cambio, nosotros los adultos somos tan rígidos, tan de mente cuadrada, que eso también ya está dicho, eso lo digo yo simplemente lo refuerzo. Somos tan estructurados como observadores que estamos limitados a ver una realidad tan inmediata y resulta que la realidad es multirrealidad y por eso es que somos multi-observadores, porque cada observador interpreta la realidad desde su mundo vivido. Lo otro es que podemos desarrollar, ¿verdad?, en esa literatura, ¿verdad?, los cuentos. Ay, eso es bonito, los cuentos y todo lo que podamos hacer con los niños desde esos garabatos y todo el mundo imaginario de las ideas. Lo otro es la música, podemos crear con ellos música, incluso la música, ¿verdad?, que son de prosa, que podemos hacer prosa, trabajarlo con ellos y que los mismos niños vayan creando, porque no se crean, parece mentira, los niños en esa edad son más creativos que nosotros, entonces podemos desarrollar algunas estrofas con ellos para que activen lo que es la música. Lo otro es si vemos, ¿verdad?, la diferenciación entre la educación física y la educación artística, por supuesto, la física tiene que ver con esa racionalidad instrumental y, lógicamente, con el desarrollo de las capacidades, habilidades y, lógico, los aspectos motrices del niño. Y lo otro es que la educación artística, ¿verdad?, en su importancia, ella tiene un mundo holístico para integrar al sujeto, porque somos sujetos sociales, para integrarlo a su comunidad o localidad inmediata y, por supuesto, desde una visión globalizada, para que, decía un maestro que era 8, no podemos estar desconectados de la globalidad, es decir, nosotros no podemos estar enterados solo de lo que nos ocurre acá, es decir, nosotros tenemos que tener una visión holística de todos los problemas que están afectando al mundo social y eso es importante. Fíjense que ahorita, cuando llegó el coronavirus, nosotros hemos tenido problemas graves, ¿verdad? Porque precisamente el coronavirus no afectó solamente a Ecuador, sino también a
a todos los países del mundo. Entonces, en esa educación cultural y artística, por supuesto, tenemos que, ¿verdad?, desarrollar todas esas partes o disciplinas que lo pueden observar acá en la lámina, y lo hablamos ese día. Están desde las artes visuales, ¿verdad?, desde las artes gráficas, las artes escénicas, que es la danza, ¿verdad?, el teatro, las artes musicales como el canto, la coral, la composición, la ópera, las artes literarias, que es la narrativa. Ahorita incluso hay cursos de narrativa muy interesantes en internet. Los cuentos, las novelas, la poesía, los ensayos, y eso es muy interesante. Lo otro es que en la semana 5, ¿verdad?, para ir cerrando, porque ahorita viene la intervención de ustedes, trabajamos lo que era el funcionamiento del cerebro humano en esa lateralización. Por supuesto, yo les reafirmé nuevamente los tipos de inteligencia, hablamos de la creatividad, de la imaginación y la percepción visual. Allí también volvimos a reforzar, porque las estrategias de pedagógica, la chica que me preguntó, para que esté pendiente, recuerden que las estrategias pedagógicas para el desarrollo de la educación artística y cultural van desde que comenzamos hasta que finalicemos este curso, esta asignatura, es decir, van a seguir exponiendo con la aplicación de las estrategias pedagógicas, porque eso es lo más importante de esta asignatura, que ustedes aprendan a aplicar los modelos pedagógicos. Lo otro es, por supuesto, activar las diferentes herramientas y los recursos didácticos que corresponden a cada modelo. Hablamos, ¿verdad?, de lo que había sido la lateralización cerebral, hablamos de los tipos de cerebro, y bueno, esto no lo voy a hacer, no voy a describirlo porque está la lámina allí, ya ustedes, ya eso lo hablamos, yo sé que ustedes lo dominan, además de que tiene que ver con lo que es la inteligencia múltiple, que entonces eso está ya en las láminas trabajadas. Hablamos también de lo que era la estructura del cerebro, ¿verdad? Y decíamos, ¿verdad?, que habían autores que ya habían determinado que el cerebro se divide en 3 aspectos, que es el cerebro rectil, el cerebro límbico y, por supuesto, la neocorteza cerebral. En el cerebro rectil es allí donde hacemos nosotros, ¿verdad?, que es allí donde está en el tallo cerebral. Allí nosotros hacemos, lógicamente, todo lo que tiene que ver con los pensamientos reactivos, es decir, allí vamos almacenando las costumbres y, por supuesto, los patrones. Lo repetitivo está en ese aspecto rectil, en el cerebro rectil. Por eso que somos tan de pensamientos reactivos o reaccionarios. Y, lógicamente, nos cuesta romper patrones porque es así nos hemos codificado. Lo otro es que en el cerebro, en el sistema límbico, ¿verdad?, está relacionado con todo lo que tiene que ver con las emociones, es decir, los sentimientos, la afectividad. Y ante todo, por supuesto, ese sistema límbico tenemos que aprender a educarlo. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a educar nuestras emociones, y mucho menos a tener autocontrol emocional, pero no en lo cierto, sino en lo incierto. Incluso ahorita, si ustedes observan, muchas personas están afectadas y, lógicamente, tienen que estarlo porque han perdido su trabajo, otros porque no han podido, ¿verdad?, a salir a trabajar a las calles porque son de economía informal, y todas las situaciones que nos paralizó con este coronavirus. Sin embargo, ¿verdad?, no nos han enseñado a tener aprender a tener aceptación, es decir, las cosas cuando llegan solo así, era que tenían que suceder. En esa aceptación, nosotros aprendemos a tener no resignación, sino aceptación del fluir de las cosas y, lógicamente, a educar nuestras emociones. Y la otra parte del cerebro, que es lógico, que es el cerebro la neocorteza cerebral, ¿verdad? Allí está la sustancia gris, la sustancia gris, la blanca, porque se nos permite, lógicamente, todos esos procesos cognitivos que tienen que ver cómo nos desplazamos, cómo actuamos y, por supuesto, cómo almacenamos la información a largo plazo. Y la inteligencia, la parte de la neocorteza cerebral tiene mucho que ver, ¿verdad?, con todos los tipos de inteligencia que ya Gagner expuso. El otro aspecto importante que yo considero aquí que deben recordar son los procesos cognitivos. En esos procesos cognitivos, lógicamente, existen varios aspectos que es de interés, ¿verdad?, que lo conozcan, porque lógicamente nosotros trabajamos con el aprender del niño, y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros tenemos que saber cómo el niño aprende, entonces, mediante los procesos cognitivos. Y es así como, ¿verdad?, los procesos cognitivos se dan a través de la percepción.
atención, memoria, lenguaje y pensamiento, lógicamente. Y lo otro es que también me interesa porque Jean Piaget, como ya les venía diciendo, él habla de los procesos cognitivos y nuestro amigo Jean Piaget habla de los 3 aspectos importantes en esos procesos cognitivos, que es los esquemas, la asimilación y la acomodación. Esos 3 aspectos son importantes porque los procesos cognitivos, primero nosotros vamos estructurando, ya yo eso lo he hablado suficientemente, ¿verdad? Que somos pura estructura, somos esquemas, los esquemas estructuras conceptualmente, vamos, ¿verdad? Identificando o etiquetando todos los conceptos, ¿verdad? Para ir almacenándolo en la memoria a largo plazo. Y así es como vamos haciendo nuestra estructura cognitiva. Lo otro es que la asimilación, ¿verdad? Tiene que ver con eso, cómo asimilamos toda la nueva información con la ya almacenada en la memoria. Ya está demostrado por los letrados que nadie viene en un recipiente vacío, nadie. Y lo otro es la acomodación. Piaget habla mucho de la acomodación, es decir, cómo nosotros esa nueva información que estamos adquiriendo del contexto, ¿verdad?, social, cómo nosotros vamos acomodando esa nueva información con la ya almacenada en la memoria y cómo la decodificamos para aplicarla cuando sea necesario. Entonces, esos 3 procesos de esquema, asimilación, acomodación lo dice nuestro amigo Jean Piaget. En la semana 6 y la última, ¿verdad? En este resumen, hablamos sobre lo que eran las estrategias pedagógicas, ¿ves? Porque vamos conectando todos los modelos, qué estrategias, incluso ustedes hicieron, se ganaron el bestseller en la semana 6, porque esa clase quedó grabada y súper pesada, porque como todas estaban participando, allí quedaron grabados, ¿verdad? Para la historia, todas esas estrategias pedagógicas que ustedes pusieron ese día, muy bien, excelente, me gustó muchísimo, para desarrollar lo que era la creatividad, la imaginación y la percepción visual. Incluso ese día les traje una frase de Albert Einstein, ¿verdad?, de que la creatividad se aprende jugando, es la única manera. Si no aprendemos jugando, no aprendemos nunca a ser creativos, porque desde esa rigidez cerebral, ¿quién va a crear? La única manera de crear es estar en esa inspiración en el mundo imaginario, inspirados, conectados con nuestro propio yo y por supuesto con nuestra esencia, que nuestra energía. Somos más que cuerpo y eso ya está demostrado. Lo otro es que por supuesto hablamos de los canales para captar la información y bueno, eso lo he dicho, quizás no puntualmente, este es el canal, pero por Dios, ya hemos hablado de toda la parte perceptiva, ¿verdad? Visual, auditiva, kinestésica y todo lo demás. Y lógicamente también hablamos de los conceptos formales en la etapa de la infancia y los factores que inciden en el lenguaje. Por ello, otra vez, Jean Piaget establece, ¿verdad?, esas etapas, sí, esas etapas, Alicia, esas etapas de lo que es la etapa motora sensorial, la etapa, por supuesto, preoperacional, la concreta, y la formal operacional. Específicamente, en esa semana, nosotros no hablamos de todas, sino de una sola, que fue la etapa concreta operacional que se da de los 7 a los 12 años. Y es allí, ¿verdad?, donde se da el inicio del acercamiento de esos conceptos abstractos. Recuerden que en esa edad de 7 a 12 años, el niño no tiene todavía desarrollado los conceptos formales y mucho menos las operaciones, o sea, lo que tiene que ver con las operaciones, o todo lo que tiene que ver con lo abstracto. Pues no, él está comenzando simplemente a hacer, en palabras cortas, un proceso reflexivo, pero no tan profundo. Asimismo, ¿verdad?, hablamos también de un autor muy famoso que es Albert Bandura, y Bandura, por supuesto, igual que Vygotsky, son aquellos que trabajaron, psicólogos que trabajaron con la teoría social, y a ellos se les debe toda esa explicación de cómo, como seres sociales, ¿verdad?, adquirimos las simbologías lingüísticas, ¿verdad? Toda esa simbología, todos esos conceptos para ir determinando
o dándole significado a las cosas. Por eso es que es mediante el lenguaje que nosotros nos hacemos personas, porque con el lenguaje, con ese contenido lingüístico, ¿verdad?, que hacemos mediante la comunicación para entendernos, no entendernos o malentendernos, lógicamente vamos construyendo el mundo de las ideas y, por supuesto, identificando todos los conceptos que están relacionados con nosotros mismos o con nuestro contexto inmediato. Por eso es que Bandura hablaba de aspectos importantes, que también los consideré importantes, como es la autorregulación, como lo pueden observar en la lámina, ¿verdad?, que ayuda a controlar nuestro comportamiento, la imitación, porque nosotros a través de las neuronas espejo aprendemos mediante la imitación, es decir, observando al otro, vamos aprendiendo mediante la observación, ensayo y error. Por supuesto, la imitación, vamos aprendiendo nuevos conceptos, nuevas costumbres, creencias y todo el mundo de las ideas. También él habla, ¿verdad? Por supuesto, él viene siendo, todos ellos eran conductistas, porque es que en aquel entonces no había otra oportunidad. Todos los psicólogos empezaron a ser conductistas. Todos los viejos, por supuesto, ya los nuevos psicólogos, eso es otra cosa. Pero en aquel entonces era el paradigma que estaba reinando, gobernando el conocimiento, era la psicología conductista. Por eso es que él es creador de la teoría social del aprendizaje, que se centra en los conceptos de refuerzo y observación. Y lógicamente él considera algo muy importante, que él cree que, ¿verdad?, que es en el lenguaje donde se adquiere la imitación. Y por supuesto, nosotros somos producto, pues un prototipo de lo que ha hecho nuestra sociedad en esa interacción con el otro, así de fácil. Por eso es que Tarzán, la película de Tarzán, ¿verdad?, que fue muy famosa, yo la veo cada vez que puedo, me gustan mucho todas las versiones de él, porque Tarzán no tenía en esa socialización, Tarzán, no, los animales no producían los conceptos, no había un contenido lingüístico, y por eso él emitía, los sonidos, ¿verdad? Porque allí no había la producción de las palabras y mucho menos de conceptos. Y por eso es que ese actor es sumamente importante. Bueno, jóvenes, llegó el momento, son las 10:23, pienso que el resumen, ¿qué les pareció? Coméntenme, cuéntenme que está concreto, estuvo bien, para que, por supuesto, esto colabore, coadyuve a su comparación con los resúmenes que ustedes hicieron y lógicamente permita que ustedes salgan excelentes en el examen parcial que viene el próximo sábado. Cuéntenme, doy la palabra, media hora puro para ustedes. Bueno, profe, por mi parte me parece bastante concreto, está bastante entendible para poder estudiar para el examen. De hecho, muchas gracias por tomarse este tiempo para hacer súper concisa la explicación. Solo tenía una pregunta, profe. En la parte de la semana 6, básicamente se refiere a los filósofos, en este caso, bueno, no, a Jean Piaget y a Bandura, que hablan sobre los conceptos de la lingüística. Básicamente, la semana 6 es la lingüística en la niñez, ¿no es cierto? Sí, porque allí trabajamos lo que era la percepción visual, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero como hay demasiados conceptos, es decir, yo no puedo hacer 10 preguntas de tantos temas que hemos desarrollado. Entonces, por eso, solo los que están allí es lo que yo le hice hincapié para que lo tomen en cuenta en ese proceso reflexivo y concreten las ideas que van para el examen. Gracias, profe. Sí, profe, su clase muy clara, profe. Mil gracias por esa explicación. Había muchas cosas que a veces a mí no me cuadraban, pero ahorita ya tomé apuntes y muy bien, profe, mil gracias. Gracias a ustedes. Y acuérdense que cuando me evalúen, mire que viene la evaluación, hasta hoy es la evaluación, ya me evaluaron. Acuérdense de ponerme puntos. Háganlo bien. Háganlo bien, mire que yo necesito de su apoyo. Bueno, jóvenes, todo es ganado. Ya ustedes verán si yo me gané ese excelente. Así como yo las evalué a ustedes me evalúan a mí. Después entonces veremos los resultados, porque asumo que después nos harán llegar todos los resultados a cada uno de los profesores. Es mi primera experiencia, yo no sé cómo es la evaluación, ni siquiera sé qué le pregunto. Pero bueno,
Yo lo que sí les puedo decir es que, bueno, en la medida que yo voy tomando espacio, ¿verdad? Para espacio libre, yo estoy, como se lo dije ya, preparándome más para darles todo lo mejor de mí, que eso sí quiero que quede claro. Lo otro es que, bueno, yo también estaba pensando, y por supuesto yo me pongo en el lugar de ustedes esta semana, porque yo sé que ustedes yo las conozco ya. Cuando no les gusta algo, ya empiezan a mandarme mensajes o me dicen con la cara, y como yo soy muy perceptiva, porque yo tengo esa bendición de ser perceptiva, yo a través de la cara, yo sé si algo gustó o no gustó. Entonces, fíjense cómo yo también me pongo a pensar en ustedes esta semana. Yo he tenido que hacer todos los resúmenes, incluso yo he caído a las 11, 12 de la noche, me he caído rendida, que por fin anoche dormí, de verdad, sentí que dormí, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Yo también me puse a pensar, yo voy a ayudar a mis estudiantes, voy a hacerles un resumen que ellas les permita trabajar, o sea, no les puedo dar las preguntas, pero sí, por lo menos, concretarles todos esos conceptos que hemos trabajado, que han sido demasiadas ideas, ¿verdad? Teorías, que para 10 preguntas no se crean que es un poco difícil. Entonces, no es imposible. Entonces, yo me puse en su lugar y dije, bueno, voy a darles ese regalo de Navidad, que no estamos en Navidad todavía, pero adelantándome a la Navidad, ¿verdad? Pues yo soy proyectista. Y bueno, recordarles eso para ayudarlas y claro, que salgan excelentes porque ya las evaluaciones también las sumé y han salido, ustedes vienen con casi todas con 10. Yo nunca había puesto tantos 10, eso sí también se los puedo decir. Y lo otro es que, bueno, ¿alguna otra pregunta sobre eso? Profe, buenos días. De mi parte, muchísimas gracias por esa retroalimentación que usted nos hizo el día de hoy. Realmente yo creo que esto va a infundir mucho para nuestra evaluación y muchas gracias, muy claras sus diapositivas. Hemos trabajado nosotros también en lo que nos ha pedido, pero con esto yo creo que ya está más claro que nunca. Y con respecto a la evaluación, yo creo que de mi parte y de mis compañeras, usted tendrá una buena evaluación, profe. Ay, muchísimas gracias, Echeverría. Veniendo de ti, de Alicia, que me observa muchísimo, yo se los agradezco mucho, de verdad, se los agradezco. Ustedes no saben qué feliz me hace a mí escuchar eso. Bueno, jóvenes, entonces vamos a retroalimentar. Primera pregunta, con las tarjetas preguntonas. Vamos a ver. Primera pregunta, no me tienen que responder a mí, ojo, se responden ustedes con el resumen que hicieron, ¿verdad? Porque esa es la otra. Como hicieron un resumen, ya lo hicieron, vayan resaltando allí lo que hicieron y respondan ustedes mismos. Doy 1 minuto para cada pregunta, pienso que está bien 1 minuto. Ahora, la primera pregunta, ¿qué es la educación? O sea, ¿cuáles serían desde ese resumen que hicieron, cuáles serían los aspectos más importantes que usted resaltaría de todos esos conceptos sobre educación que hemos visto, educación que no nada tiene que ver con la educación cultural, de forma general la educación, cuáles serían esos aspectos que usted resaltaría o los elementos más importantes para la educación, para definir la educación? Resáltenlo allí, hagan la respuesta dentro de ese cuadernillo o la hojita que ustedes tengan, la ficha, no sé en qué lo hicieron. ¿Cómo definiría usted la educación? ¿Qué elementos tomaría usted en cuenta? Tienen 1 minuto para hacerlo, por favor. En su resumen, como tienen el resumen, busquen las palabras más importantes. Otro de los aspectos que yo también les recomendé, que yo no sé si se acuerdan, es que dentro de tantas ideas, ¿verdad?, que nosotros trabajamos, es importante que ubiquen las palabras clave para que se acuerden. Cuando nosotros ubicamos las palabras clave y las resaltamos como un resaltador, ¿verdad?, de diferentes colores como pueden utilizar, yo utilizo mucho los resaltadores, pueden ubicar la palabra clave y esa palabra clave, ¡pax!, le coloca un color. La otra palabra que esté allí en esos conceptos, le coloca otro color. Y así para que vaya diferenciándolo, y porque recuerden que cuando viene el examen, yo no les voy a colocar el concepto así. No, no, no. El concepto trae la respuesta, es decir, acuérdense que es de selección simple. Allí a ustedes les va a aparecer A, B, C y D. Entonces, la educación es tal cosa, le aparecen 4 conceptos. Esos 4 conceptos, uno de esos es el correcto. ¿Sí me entienden? Sí, profe.
Ok, ok. Sí, Jessica. profe, sí que entendemos. Ajá. ¿Dónde está Jessica y dónde está Minda, que no han dicho nada? Y Sabina. Aquí. Ajá, ¿qué te pareció a ti el resumen, Jessica? Bien, profe, me gustó porque con la experiencia que ya tuvimos nosotras en el DAC con usted, yo me puse a sacarle, eso en el resumen, me puse a sacarle todos los filósofos que vimos. Pero entonces ya ahorita usted ya nos explicó, o sea, con cuáles se va a trabajar, porque usted siempre nos pone algunos, pero nos pone los que son más importantes en la prueba. Así es, eso es correcto, ya Ajá. tú me conoces. Entonces, Ajá, bueno, entonces, por eso le hice el resumen para que no diga nada, la profe no nos tiró ni siquiera un datico, ahí están todos los datos. Ya sí, ustedes, ya, o ya, sea, ahí están los datos, Alicia ya se ríe. como consejo para mis compañeros, o sea, ya ahí está la prueba, o Ahí sea, está, porque están los ajá, datos y ya usted, ya si usted sale mal es porque usted no estuvo pendiente. Ahí yo le dije todo. No ajá, le dije las preguntas, pero el que me conoce ya sabe para dónde van para dónde va. Entonces, listo. ¿Qué es la educación? ¿Lo tienen clarito ya? sí, Ok. Pregunta número 2. Allí sí voy a agarrar a Minda. ¿Dónde está Minda y Sabina? Pregunta número 2. Tipos de inteligencia. Sabina, ¿cuáles serán los tipos de inteligencia? A ver. Bueno, los tipos de inteligencia son como 8. Ajá. Son la musical, Ajá. de lenguaje, de la comunicación, de operaciones lógicas, ya, de la lingüística, también de la ambiental, Ambiental. o sea, de la naturaleza. Ah, existencial, ¿no será? Sí, existencial. Ajá, existencial. ¿Cuál otro? Ya me olvidé la otra. Ajá, bueno. Vamos a ver, Jessica. ¿Cuáles serán los tipos de inteligencia? a ver, era lingüística, científica, interpersonal, intrapersonal. Ay, se me fue, les tenía en la punta de la lengua. Bueno, ajá, vamos a ver, Bueno, pero Minda. son 8. Son 8, pero tienen que recordarlo. Minda, ¿cuáles son los tipos de inteligencia? A ver, la lingüística, la lógica matemática, la visual espacial, la musical, la corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal y la naturalista. Ajá, que es la asistencial, ¿verdad? Ajá, bueno, ya has estudiado bastante, Minda, porque Minda siempre, lo que es Minda y Jessica, si no sacan 10, ellas buscan la manera, pero tienen que sacar 10, yo ya las conozco. Bueno, muy bien, muy bien. Ajá, vamos a ver aquí a Borja, Verónica. Verónica, ¿está? Sí, profe. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia? ¿Te lo sabes? Sí, profe. Dígamelo. Lingüística, lógica matemática, visual espacial, musical, kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. ¿Y la existencial? Ya me olvidé. Ok. Esteve, Yadira. Yadira. Profe. ¿Cómo estás? Bien. Los tipos de inteligencia. Ya, la musical, la kinestésica, la naturista, la lingüística, la corporal kinestésica, la musical, la interespacial, la visoespacial y ya no me acuerdo más, interpersonal y la lógica matemática. Y la lingüística y la existencial y la otra. Ajá. A ver, verá. Otra vez, profe. Ajá, Lógica, matemáticas, naturista, lingüística, corporal kinestésica, musical, interpersonal,
y la bioespacial. ¿Y la otra? Te faltan dos. Interpersonal. Ajá. Ok. ¿Y la otra? La existencial. La kinestésica. No, la inteligencia existencial. Ok. Vamos con Padilla Pamela. ¿Está? Padilla. Padilla está. Padilla Pamela. Vamos con Ana. Pillajo Ana, ¿se encuentra? Sí, profe. Ok, vamos con otra pregunta. Pregunta 3, Ana. Obsérvala ahí en la tarjeta preguntona. ¿Cuáles son los aspectos, eso va para todas, más significativos de la educación en la Edad Media? A ver, lo que tú recuerdas del resumen que hiciste más lo que yo expliqué hoy. ¿Cuáles son los aspectos más significativos de la educación en la Edad Media? No recuerdo, Lice. ¿No? Ajá. Vamos entonces con Valenzuela Diana. Valenzuela. Profe, me indica mi compañera que tiene dificultad con el internet. Ok. Vamos a agarrar aquí una de las que yo sé que esa se la sabe porque dice, mire, ustedes son muy vivas. Domos Dolores. Cuéntame, ¿cuáles son los aspectos más significativos de la educación en la Edad Media? Domo. ¿No está? Domos altos. ¿Tiene problemas con el sonido? Yo quiero responder, profe. Ajá, bueno, responda. Taimar, qué bueno, cuéntame. La enseñanza era impartida por los sacerdotes, aperturar de varias universidades, se educaba bajo los valores cristianos. Excelente, Taimar. ¿Cómo estás dependiente? Vas a salir muy bien, excelente. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál era el pensamiento de Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino? ¿Cuál era? Vamos a ver, déjenme escoger aquí una chica. Vamos a ver a Toasa Mónica o Tutillo. ¿Cuál era el pensamiento de Tomás de Aquino? Para que vayan viendo cómo van a hacer las preguntas. Yo, profe. Ajá. Borja. La educación es el único instrumento para perfeccionarse y vivir dignamente. Excelente, así es. Entonces, fíjense, ¿cómo sería la pregunta allí? Yo les doy que Santo Tomás de Aquino dice que la educación es tal cosa, claro, esa no va a salir porque, lógicamente, la que estamos trabajando no creo que salgan, pero por allí se acerca la cosa. Entonces, fíjense, yo le colocaría A, tal cosa, B, C y D, 4 respuestas. Acuérdense que es un cuestionario en línea, usted escogería la respuesta correcta. Por eso le estoy mandando a identificar las palabras clave para que no se vayan a volver, ¿verdad? No vayan a hacer una mezcla allí de toda la información, porque es que es demasiada gente. Entonces, bueno, excelente. Vamos con la pregunta 5. Pregunta 5. ¿Cuál es el concepto? Es decir, ¿cuál es el concepto de educación artística? ¿Cuáles son los elementos que lleva la educación artística como concepto tal cual? A ver, ¿quién me lo dice? Déjenme escoger acá. Tutillo o Toasa, Mónica, Tutillo, Gioconda o Sangurima, las 3 últimas de la lista. Yo, profe. Puede ser que es un método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar emociones a través de la expresión artística y contribuye al desarrollo cultural y conectivo de las personas. Excelente, wow, han estudiado, van a salir muy bien. Veo puros 10 allí, no, y tienen que sacar 10 todas, porque imagínense, yo estoy diciendo en el informe que pasé que ustedes son excelentes estudiantes. Si sacan 5, no, eso me hacen quedar mal a mí, entonces tienen que sacar 10 todas. Muy bien, excelente.
¿Quién otra persona puede conceptualizar lo que es la educación artística? Porque eso que ella dijo está muy bien, que es un método y todo lo demás. Pero ¿qué otro aspecto faltó allí en la educación artística? A ver, ¿quién más me ayuda? Profe, yo. Profe, yo. Ah, Profe. Ana Peñaranda. Ya, la educación artística también tiene una composición de elementos, o sea, que es la forma, o sea, la observación de una realidad y se lo plasma en puede ser en un dibujo, en una pintura. También de acuerdo, también aquí se utilizan los sentidos. Muy bien. En estos sentidos, aquí se utilizan los sentidos como es la vista, o sea, la observación, el oído, que escuchar, puede ser la música, también puede ser el arte, también puede ser la forma, la textura. La que está bien, la que está bien es escuchar parte, está bien. Muy bien, muy bien. También es un arte. Ajá. Además, es un arte, la educación artística. Por eso dice artística. Habla de música y también del arte, del teatro y de la danza. Excelente. Profe, Sí. Sí. Profe, puede ser también que la educación artística es un método de enseñanza que ayuda a la persona a canalizar sus emociones a través de lo que expresa artísticamente. Ajá, excelente. Eso es otro aspecto. Pero está faltando un aspecto allí que no lo han dicho. ¿Quién más? ¿Qué aspecto? Que ahí puede ser también, a mi criterio, de lo que yo estaba leyendo, también indicaba que la educación artística es el desarrollo no solo cognitivo, sino también moral y expresivo de las personas. O sea, nos permite irnos desarrollando como para irnos formando como personas dentro de una sociedad. Pues, excelente, excelente. ¿Quién más, por favor? Profe. Borja y Enrique, creo que quieren intervenir. Intervengan. Sí, profe. Ajá. Científica es un proceso de aprendizaje que debe obtener los estudiantes relacionándose con otros conocimientos. Repite allí, por favor, que no te escuché bien. Disculpa. Es un proceso de aprendizaje que debe obtener los estudiantes relacionados con otros conocimientos. Ajá. ¿Y cuáles serían esos otros conocimientos? Sería, profe, el arte plástico, pintura, la música y la expresión corporal. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro aspecto está faltando allí? ¿Qué otro? Es multidireccional, profe. ¿Ah? Es multidireccional la educación artística, es un eje transversal, siempre va a estar presente en la educación. Ok, muy bien, Alicia, pero ¿qué otra parte? Sí, tal vez ayuda a desarrollar las habilidades, capacidades que tienen las personas. Ajá. Eso está muy bien. Pero está haciendo falta algo, una sola cosita que le está haciendo falta. No se lo voy a decir. Que ayuda a canalizar las emociones a través de la expresión artística. Claro, eso es lógico. Falta un elemento nada más que no lo han visto. Profe, permite desarrollar la cultura de la persona, del hombre, pero siempre a través de los valores morales y de las ideas de pensamiento que van a formar ya de una sociedad moderna. Si una persona tiene cultura, también tiene ya otro nivel de conocimiento, pero en esto sí debe tenerse en cuenta los valores morales. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, eso es otro aspecto allí. La educación es muy completa. ¿Qué otro aspecto falta? Una sola cosita y es la educación artística. Ayuda a desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños. También, eso es correcto. Falta una cosita, una cosita.
que lo dije yo clarito, en 2 diapositivas yo lo dije, pero no les voy a decir. No. Allí está. Ese concepto va a ser fácil porque ustedes lo manejan ya. No se preocupen, ese va a estar siendo fácil. Vamos para el otro. Ok, pregunta número 6. ¿Cuál es la importancia de la educación artística? ¿Cuál es la importancia de la educación artística? ¿Cuáles serían esos aspectos que ustedes resaltarían en ese resumen, lógicamente? Porque la respuesta puede ser muy amplia, pero los aspectos más importantes de la importancia, o sea, más relevantes de la importancia de la educación artística. La importancia sería que es importante porque tiene una finalidad estética y comunicativa, de la cual mediante esto expresa ideas y emociones y tiene una misión, una percepción al mundo a través del lenguaje y de la música y la danza y la pintura. ¿Qué será? Excelente, Peñaranda. Tú siempre has salido muy bien en esos exámenes. Ese Peñaranda no dura ni 20 minutos y todo lo responde rapidito, ¿verdad? Yo no sé cómo haces tú, pero en esta recomendación de lo rapidito, les agradezco que no lo hagan tan rapidito. Recuerden que las respuestas se parecen mucho. Entonces, tómense un tiempo, tienen 1 hora, vamos a hablar de eso, que estamos allá en las tarjetas preguntonas. El examen ya está elaborado en físico, lógicamente, pues primero nos los piden en físico para ser evaluados. Y después, ahora lo montamos en la plataforma. Entonces, van a tener 60 minutos, tienen tiempo, 60 minutos es mucho. Tienen 60 minutos para pensar cada pregunta y lógico cada respuesta. No respondan automáticamente. Tómese un tiempo para responder, o sea, para seleccionar, porque usted no va a responder nada, sino seleccionar la respuesta correcta. Simplemente 4 alternativas, toma la correcta y se acabó esta situación. Eso por una parte. El examen está muy sencillo, de verdad. Si usted presta atención a este resumen y a lo que usted hizo, en su resumen usted va a sacar 10 sobre 10 porque son 10 preguntas muy fáciles. Ok, bien. ¿Quién más quiere aportar sobre la importancia de la educación artística? Yo, profe, yo. Ya. Que la educación artística es importante porque les permite a los estudiantes desarrollar competencias, tanto de manera intelectual como artística y creativa, mediante las diferentes estrategias, sean estas mediante la música, el teatro, la parte artística en el dibujo, el plasmar sus sentimientos, sus ideas sobre lo que él puede observar y darlo del sí propio de él, para que el resto de las personas puedan comprender que él sí tiene este tipo de educación. Excelente, excelente. ¿Quién más quiere aportar sobre esto, la importancia de la educación joven? Yo, profe. Ajá. Es importante para que los niños adquieran la capacidad para apreciar las principales manifestaciones estéticas, tanto en la plástica, danza, teatro, literatura y música. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Ok, pregunta número 7. ¿Qué caracteriza a los modelos pedagógicos? Ay, ay, ay. ¿Qué caracteriza a los modelos pedagógicos? Por allí se supone que si estamos caracterizando a los modelos, ¿verdad? Cada uno de los modelos que yo les describí en el resumen, uno de esos modelos va a salir, lógicamente. Porque si no estoy caracterizando, tengo que descubrir, ¿verdad? O determinar o establecer cuáles son las características más importantes de los modelos pedagógicos. Yo, profe. Ajá. El modelo logocentrista está centrado en el valor del objeto artístico. Okay. El modelo expresionista, la manifestación de la expresión del ser interior. Y el modelo filolingüista, centrada en la comparación de la lengua, aspectos que visualmente lo hacen importante. Excelente, excelente. ¿Y quién fue el autor de ese modelo?
de esos 3 tipos de modelos? Imanol Aguirre. Exactamente. Han estudiado, mi chica. Ay, qué bueno, van a tener fin de semana libre porque ya se saben todo. Qué excelente. Y con este resumen que yo les hice, pues yo creo que el que salga mal, de verdad se lo digo porque no, ni siquiera estuvo en clase, o sea, porque puede estar físicamente, pero no prestando atención. Excelente. ¿Cuáles son los modelos? Ah, ya lo dijeron. Ok. ¿Cuáles son los modelos pedagógicos de Imanol Aguirre? Ya lo dijeron. Ok. Número 9. ¿Cuáles son las disciplinas artísticas? ¿Cuáles son las disciplinas artísticas? Ah, las disciplinas artísticas, que lo vimos en la lámina. Las artes visuales, las artes Ajá. gráficas, las artes escénicas. Ajá. Las artes visuales son la arquitectura, el arte, el arte del juego. Las artes gráficas son los dibujos, las esculturas, las fotografías. Las artes estéticas como la danza son las acciones artísticas, obras de teatro, etc. Excelente, muy bien, muy bien. Oye, muy complacida estoy porque de verdad yo sé que ustedes han hecho su resumen, han hecho las presentaciones y todo eso les sirve. Incluso jóvenes, antes de finalizar, porque esta es la última pregunta creo, sí, si no me equivoco, sí. Ah, no, parece que tengo como 1000 más. Ah, no, sí. Ah, no, entonces sigamos. Los próximos temas, que ustedes saben que la semana 8, 9, 10 hasta la 16, ustedes van a tener temas y entonces vayan fichando, jóvenes. Ya no les voy a mandar a hacer presentaciones ni nada, sino vayan haciendo en fichas de papel o en su computadora, donde usted quiera, en el cuaderno, vayan por tema, vayan sacando, extrayendo las ideas principales, ¿sabe? Porque en el otro se evalúa todos los conocimientos. Entonces, bueno, pregunta 10. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Alicia, vamos a ver, Alicia, que está allí. Oye, ¿qué le pasará a mi Alicia? A mí que está, no sé. Los procesos cognitivos son percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento. Ah, excelente, excelente. ¿Quién más, por favor? ¿Qué dice Esteve, ¿cuáles son los procesos cognitivos? Esteve. Tengo alergia. Esteves, procesos cognitivos. ¿Ahí está? Ok. Otra persona, los procesos cognitivos, listo. Yo, profe. Ajá. Es la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Muy bien, excelente. Pregunta 11. ¿Cuáles son los procesos cognitivos según Jean Piaget? Esquema, Ajá. asimilación y acomodación. Eso es correcto. Ay, tienen 10 puntos ya ahí. Muy bien, excelente. Pregunta 12. ¿Qué caracterizan los procesos formales y lingüísticos? ¿Qué caracterizan los procesos formales y lingüísticos? ¿Qué caracteriza los procesos formales y lingüísticos? Cuando hablamos de construcción de conceptos, ¿se acuerdan? Contenido lingüístico. Bueno, se las dejo allí para que la revise. Pregunta 13. ¿Qué caracteriza la etapa operacional concreta de 7 a 12 años según Jean Piaget? ¿Qué caracteriza la etapa operacional concreta de 7 a 12 años según Jean Piaget? Los conceptos abstractos, creo, profe. A ver. En el resumen que hicieron.
¿Cuáles son qué dice él en esa etapa concreta? ¿Cuál es la característica principal? Profe, que en A esa partir de etapa, los 7 o 11 años desarrolla su autonomía como persona y esta modela todas las conductas de la etapa inclusiva que va a marcar toda su simbología en que está adquiriendo en la sociedad y con su entorno, y así vamos a desarrollar todos los esquemas sociales. Muy bien, excelente, excelente. Pregunta 14, creo que es la última, sí, qué bueno. ¿Qué caracteriza los procesos cognitivos de Albert Bandura? ¿Qué caracteriza los procesos cognitivos de Albert Bandura? ¿Ah? Y se habla de la autorregulación del ser humano para regular nuestra conducta, para ser cada día mejor persona, siendo así seres que debemos ir perfeccionando con nuestros propios límites. Ajá, muy bien. ¿Qué otro aspecto, además de la autorregulación, contempla los procesos cognitivos de Bandura? Que lo dijimos, lo acabo de decir en la semana 6, que fueron esos dos teóricos que Alicia preguntó, ajá, y los demás no, porque es que les llevé esos dos pequeñitos nada más, concreté esos dos autores nada más. La imitación, en base al entorno, los niños imitan las conductas. Exacto, la imitación, la autorregulación, ¿qué más? El creador de la teoría social del aprendizaje. Teoría social del aprendizaje, ajá, ¿qué más? Falta un elemento. La perspectiva, profe, conductista que combinada a la cognitivista. Ajá, ¿qué más? Falta uno. Ese que crea que el lenguaje adquiere por imitación. Eso es correcto, exacto, el lenguaje. Muy bien. Listo, jóvenes, yo creo que con este ejercicio de las tarjetas preguntonas, más todo el resumen que ustedes hicieron, lo que yo hice, pues ya está de parte de ustedes, que tomen unas horas, ¿verdad? Se dediquen a reflexionar, no se aprendan los conceptos de memoria, no se los aprendan de memoria, solo ubiquen las palabras clave, ¿verdad? Resáltenlas con colores y ya. Lo otro es que, bueno, quedan 2 minutos, jóvenes, si quieren agregar algo, decir algo, no sé, esos 2 minutos se los regalo. En esta semana también, para cerrar mi intervención, no hay tarea, para que sepan, ya no hay tarea porque tienen evaluación en la semana 8. Dedíquense a estudiar todas las asignaturas. Bueno, gracias. Gracias, profe, se le agradece un montón. Ay, sí, gracias no a ustedes. me ayuda a poder estudiar. Mil gracias. Qué bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, jóvenes. Profe, gracias. Usted ha sido una persona muy buena con nosotros y yo al inicio de la clase le escuché que el día, la semana 8, con usted no íbamos a tener clase. De pronto, profe, uno tiene que ser también consciente. Todos los maestros dijeron que en 1 hora se va a hacer la evaluación y en la otra hora vamos a recibir clases. No vaya a ser de que de pronto usted no sepa eso y le vaya a traer problemas. Uno tiene que también conversar lo que han dicho el resto de maestros para que tenga un poquito o averigüe bien, profe, porque todos dijeron y todos vamos a hacer o bien en la primera hora clases y en la segunda hora la evaluación, o evaluación primera hora y segunda hora clases. De mi parte, le quiero dar eso porque usted ha sido una persona muy buena, una maestra, y no me gustaría que usted vaya a tener problemas, profe. Ay, muchísimas gracias, Echeverría, te lo agradezco, porque yo esa información de verdad no la entendí así. Yo entendí que tenía que grabar 1 hora de clases, lo que no sé si era con ustedes, 1 hora de clase y 1 hora de examen. Yo pregunto, ahorita mismo le pregunto al jefe para que me aclare eso. Si es así, pues tendremos las clases, no hay ningún problema, o la hora de clase y después el examen. Yo averiguo y les informo. Nos dijeron, entonces no vale que de pronto vaya a tener usted inconvenientes. Exacto, eso está muy bien. Muchísimas gracias, Echeverría. No esperaba menos de ustedes. Bueno, jóvenes, llegó la hora de despedirnos. No sin antes desearles un excelente fin de semana y que les vaya súper bonito. Gracias. Gracias, profe. Muy amable, profe, gracias. Gracias, profe.
A ustedes, pórtense Profe, bien. una pregunta. Profe, ¿estas diapositivas van cargadas en esta semana? ¿Cómo? Sí, profe, porfa, si puede subirle lo que nos dio el refuerzo a esta clase. Porfa. Sí, la voy a subir ahorita, de una. Yo la subo de una vez. Ya se la subo. Gracias, profe. Sí. Gracias. Bien, excelente. Dice bendiciones y un bonito día. Igual, gracias. Un lindo y bendecido día, profe. Ajá, ¿dónde estabas tú? Apareció. Está mal mi señal, a cada rato me botaba de la clase y iba y venía y realmente estaba desubicada todo el momento. Ok, no hay problema, eso va a quedar allí grabado en la diapositiva, también se las voy a subir ahorita para que vayan estudiando con tiempo. Bueno, jóvenes, bye. Cuídense, profe, chao. A ustedes, pórtense bien.